Dejábamos al pueblo de Dios a las puertas de la tierra prometida después de 40 años de largo desierto. Y en este capítulo vamos a contemplar un montón de siglos. Lo vamos a hacer de manera panorámica, como no puede ser de otra forma, y como en tres partes. En primer lugar, la conquista; en segundo lugar, la monarquía; y en tercer lugar, el exilio. La conquista. Pues sucedió milagrosamente, como todo. No sabemos bien en qué momento exacto el pueblo de Israel atraviesa el Jordán, que es uno de los grandes episodios que nos cuenta la Sagrada Escritura, concretamente el libro de Josué, que es el sucesor de Moisés. Pero más o menos tenemos que pensar que sucedería en torno al 1200, porque si salieron de Egipto hacia el 1250, pues más o menos, 1220, 1200, por ahí, más o menos. En este sentido, es interesante tener en cuenta que la tierra de Canaán, aunque estaba llena de gente, no era un reino. Y esta fue una ventaja histórica, una circunstancia, una coyuntura de la que Dios se sirvió para que el pueblo de Israel pudiera conquistar. Aún no había levantado la cabeza ningún imperio cercano, Asiria no existía como imperio todavía, Egipto estaba en decadencia y Canaán pues estaba conformado a base de ciudades-estado con reyezuelos que se llevaban a matar entre sí y que rara vez hacían buenas alianzas, y en ese contexto hay que ubicar la entrada de Josué en la tierra prometida, el cruce del Jordán. Primero conquistan toda la parte de la Transjordania, lo que hoy es el país de Jordania, que también era la tierra prometida para Israel, y después cruzan el Jordán con ese episodio epopéyico, ¿no?, de la conquista de Jericó. Sobre esto habría que hablar mucho, sobre si históricamente tiene más o menos fundamento en la arqueología. De esto se discute mucho hoy porque las excavaciones llegan hasta donde llegan, pero eso no es importante para nosotros porque la palabra de Dios no es un libro de historia, sino de historia sagrada, y lo que nos lo cuenta para nuestra salvación y como un diálogo que Dios establece con nosotros. La conquista de la tierra duró como 200 años, no fue una cosa rapidita. De hecho, el libro de los Jueces nos deja ver cómo las incursiones constantes de los pueblos vecinos, enemigos, en los pueblos ya conquistados de Israel eran una tortura china, porque les pisoteaban las cosechas, les robaban los rebaños, les mataban a los mismos habitantes de las ciudades, y las diversas enemistades eran ocasión para el pueblo de Israel de gritar de nuevo a Dios. Es el periodo que llamamos de los jueces. Los jueces sí impartían justicia ad intra en el mismo pueblo de Israel, pero sobre todo eran caudillos liberadores. Este es un detalle muy interesante para comprender también a Cristo como juez. Le esperamos como juez, pero en la mentalidad de la Biblia un juez no es simplemente alguien que hace justicia, sino alguien que acaudilla para libertar, alguien que se pone al frente de su pueblo para obtener la victoria. Bueno, el más famoso a lo mejor es Sansón, pero bueno, hay otro muy importante, Gedeón, y hay otros como Débora, Jefté. Hay toda una época ahí de caudillos de Israel que además surgen cuando el pueblo grita. Y es una constante. El pueblo grita, Dios le manda un juez. El juez libera de los enemigos y el pueblo se adormila, se cree que se lo ha ganado con sus propias fuerzas y se olvida de Dios. Empieza a hacer caso de los ídolos de los pueblos vecinos y otra vez los pueblos vecinos les hacen sufrir. Vuelven a gritar y Dios vuelve a intervenir. Poco a poco la conquista avanza, muy lentamente, con todas estas dificultades que estamos diciendo, con personajes providenciales que llamamos jueces, y en un momento determinado de la historia, el pueblo decide ser como los otros pueblos.
Esto a Dios no le gusta nada. ¿Qué es nuestra tentación? La gran tentación que tenemos muchas veces de querer ser como todos los demás. Porque si seguimos al Señor, nos vamos convirtiendo en gente muy rara, en medio de un mundo que no le sigue, pues normal, más raros que un piojo bizco. Pero es que hay que aceptarlo, y querer ser como los demás no es que traicione a Dios, es que nos traiciona a nosotros, traiciona nuestra propia identidad, traiciona quiénes somos nosotros, cuál es nuestra historia, para qué hemos sido creados. Y esto le pasó al pueblo de Israel. Y Dios, que es muy bueno y tiene infinita paciencia, la paciencia de Dios es nuestra salvación, dice San Pedro, permitió que se nombraran un rey. Saúl se llamó y salió fatal. Al principio bien, pero luego a Saúl se le subió el poder a la cabeza y hasta perdió la confianza del pueblo. Y tuvo que ser el último de los hijos de Jesé. Tenía 7, que el número 7 es un número que habla de la plenitud, o sea que cuando Samuel, el profeta, se acerca a Jesé para elegir un nuevo rey, para ungir a un nuevo rey, derramando aceite sobre su cabeza como una imagen de la posesión que el Espíritu toma de la persona elegida, pues Jesé le enseña a los 7 hijos, todos estupendos, altos, fornidos, guapos, tal, y ninguno es. Y el octavo, el que no cuenta, el que se sale de los 7, que está guardando los rebaños y con quien ni su padre contaba para nada importante, es precisamente el elegido. De nuevo pastor y de nuevo alguien que no cuenta. Es siempre así. Dios siempre elige lo que no vale para que se le vea, para que podamos ver su obra, para que comprendamos que todo lo bueno que nosotros somos capaces de hacer se lo debemos a Él y que es precisamente por su elección por lo que tienen eficacia nuestras obras. David se convertirá en el gran rey de Israel, capaz de unificar todas las tribus. Primero reinó en el sur, en Hebrón, y luego las tribus del norte también le reconocieron como rey. A la muerte de Saúl y de su hijo Jonatán, todas las tribus de Israel reconocieron en David al rey y la conquista se completó. Estamos más o menos en el año 1000 antes de Cristo, más o menos. Después de David vendrá el esplendor de Israel. Durará unos añitos, No fue muy larga la historia. La vida de Salomón, que es otra imagen de Cristo, el hijo de David, será la que concretice el reinado de Israel en todo su esplendor, hasta el punto de que reinas tan famosas como la de Saba vengan desde muy lejos para escuchar su sabiduría y contemplar la riqueza de su palacio. Salomón construirá un templo para el Señor y allí Dios, que había habitado hasta entonces en una tienda a través del desierto y en la conquista de la tierra, ahora empezará a vivir con su pueblo en un lugar concreto de la tierra prometida, de la tierra ya conquistada. Ese lugar concreto será la ciudad de David, Jerusalén, y dentro de la ciudad el templo que Salomón levantará para su gloria. La presencia, el signo de la presencia, el arca de la alianza. ¿Recordáis lo importante de este concepto de la alianza? En esa arca se guardaban las tablas de la ley, el signo de que Dios había escogido a Israel entre todos los pueblos de la tierra para revelarle su voluntad. En realidad, el corazón de los hombres tenía los mandamientos inscritos, pero se les había empolvado de tal manera con el pecado que eran incapaces de conocerlos. Dios se los reveló a Moisés, Dios hizo alianza con su pueblo, vosotros seréis mi pueblo, yo seré vuestro Dios, y el rey, que Dios tuvo que permitir que Israel se diera, se convirtió en una imagen humana de Dios en medio de su pueblo, como lo había sido Moisés, libertándolo, como lo había sido Josué, conquistando, como lo habían sido los jueces después, frente a tantos enemigos. Ahora el rey, el hijo de David, era imagen de Dios. Nunca Dios. En otros imperios, en otras culturas, el rey era divinizado. En Israel no. El rey es alguien que representa a Dios
pero que tiene siempre a Dios por encima. Y bueno, cosas que pasaban entonces, ¿no? Ahora no. Ahora, gracias a Dios, pues tenemos reyes muy buenos, políticos estupendos, que se preocupan por nosotros, que buscan nuestro bien, que nunca se aprovechan de sus súbditos, nunca nos imponen impuestos por encima de lo que es necesario, ¿verdad? Pero en aquella época, pues los reyes no eran tan buenos y los hijos de David, pues eran hijos también de otras cosas y la verdad es que a veces se portaban muy mal. Muchos salieron rana. Uno de los episodios más terribles que tiene lugar en la historia de la monarquía de Israel es precisamente el momento en que Salomón muere. Salomón muere pues, después de tanta sabiduría y de tanto acierto, con un corazón muy despistado. Dice la Escritura que tenía, no sé si eran 700 concubinas. Bueno, el pecado no estaba en tener muchas mujeres, porque no se comprendían así las cosas entonces, sino en la idolatría que eso comportaba, porque dar gusto a muchas mujeres de pueblos extranjeros, de pueblos vecinos, suponía levantar altares para los dioses de estas mujeres. Y dice la Escritura que aquellas muchas mujeres le desviaron a Salomón el corazón, de tal manera que cuando Salomón murió, su heredero Roboam se encontró con una revuelta tremenda de las 10 tribus del norte, que encabezadas por uno que había sido lugarteniente de Salomón y que ahora se va a convertir en rey, Jeroboam, le dijeron a Roboam que ya estaba bien y que si iba a seguir con la política de su padre, ellos se piraban. Así que el pueblo de Israel se fragmentó. Y a partir de este momento tendríamos que hablar ya siempre del reino del norte, llamado reino de Israel, con 10 tribus, y el reino del sur, o llamado reino de Judá, con 2 tribus, aunque en realidad la de Benjamín acabará prácticamente absorbida por la de Judá, y por eso el nombre del reino del sur será reino de Judá. Estamos más o menos ahora en el año 930 antes de Cristo, y como os digo, a partir de ahora la historia del reino del norte, del reino de Israel, y la del reino del sur corren paralelas. Son 2 casas reales distintas y los reyes, ¿a cuál peor? ¿A cuál peor? Una cosa terrible. Tan terrible que Dios tuvo que suscitar otra figura que no ha aparecido hasta ahora, que es la de los profetas, para hablar con su pueblo, porque los reyes dejaron de ser buenos interlocutores o buenos mediadores de la voluntad de Dios. Los reyes, tal como Dios había advertido cuando el pueblo quiso ser como los demás pueblos, vivían para su propio provecho y salvo honrosas excepciones, casi todos los reyes fueron un desastre. A veces se casaban con mujeres de otros pueblos, como había hecho Salomón, y eso pues les llevaba a la idolatría, llevaba al pueblo a caer en la infidelidad constante, hasta que, desastre tras desastre, rey tras rey, a cual peor, el pueblo acabó perdiéndolo todo. Esta es la página más terrible, la más oscura de la historia de Israel y de Judá. Aunque también en esto no podemos hablar de la misma fecha para el reino del norte o de Israel que para el reino del sur o de Judá, porque mientras que el reino del norte, el reino de Israel, cayó en el exilio, es decir, fue invadido por el imperio asirio en el año 721 a.C., será el imperio babilónico, que se comerá al asirio o lo unirá así, el que terminará con el reino de Judá y se llevará también al exilio a lo que quedaba de Israel. Estaremos hablando ya del año 587 a.C. En el 597, pues, derrotó a Jerusalén Nabucodonosor, pero hasta el 587 no será que se lo lleve deportado y destruya el templo y deje arruinado al pueblo, que ya no tiene ni tierra prometida, ni dinastía davídica, ni templo donde ofrecer sacrificios a Dios. Aparentemente Dios había abandonado a su pueblo. A esta catástrofe tuvo que permitir Dios que llegara el pueblo de Israel, conducido por reyes impíos e idolatras, para enseñarle que solo Dios es Dios y que sin Él la autodestrucción está garantizada.